Vamos a hablar de una trifulca que terminó de muy mala forma y con la llave de un auto clavada en la cabeza de un jugador. En un torneo de fútbol femenino juvenil, sub-16, estaba Jonathan Smith, que es jugador de la Madrid, presenciando el partido del equipo de su hija. Y miren esto, llaman a las autoridades policiales, el partido quedó suspendido. ¿Por qué? Porque ahí lo ven al jugador. ¿Qué le pasó? En la frente tiene clavada la llave de un automóvil. ¿Cómo me estás jodiendo? No, pero es una locura. El agresor... Pero le hundió, le atravesó el cráneo. Bueno, exactamente. Se dio esta situación en el marco de una trifulca entre padres. ¿Arranca o no arranca? Y el agresor de este jugador de la Madrid, la imagen está blureada porque es muy fuerte, termina con la llave del automóvil del agresor del jugador, básicamente en su frente. Le clavó la llave a punto tal... Una violencia inusitada, más que extrema, hay que buscar una nueva palabra para punto inventar. Tal de que le quedó la llave. Lógicamente nadie iba a tocar esa zona, lo trasladaron rápidamente hacia el hospital, fue operado de urgencia porque esa agresión con la llave que ahí ustedes ven había quedado introducida dentro de su frente. No me da la física, la lógica para pensar la fuerza o cómo Corno pudo haber... Le produjo una fractura de cráneo. Claro. Pero afortunadamente, porque esto también es, además del trabajo de los médicos que fue fundamental, la llave al momento de ingresar en la frente y de terminar generando esta fractura de cráneo, no llegó a tocar ninguna arteria, porque si no, el final hubiese sido el peor y probablemente casi de manera inmediata, porque donde toca alguna arteria sensible termina con una hemorragia o con un daño cerebral irreparable. Llama la atención esto que vos decís de la fuerza, porque una llave no tiene filo, o sea, puede tener una parte un poco más cortante, entre comillas, no tanto, sí. Pero, eso, o sea, no es que tiene un filo, pero igual la fuerza... Hay que perforar un cráneo, claro, con una llave, o sea... Claro. Imagínense que el agresor fue detenido y que justamente lo que constataron es que tenía dentro de su llavero una llave totalmente partida y que era justamente la parte que quedó por fuera de lo que fue el ataque cuando retiró la llave, y una parte quedó clavada en la frente de este jugador de 35 años de la Madrid, que había asistido al club Gimnasia de Esgrima Villa España de Berazategui para presenciar el partido de fútbol femenino de su hija en un campeonato sub-16, y que dentro de esas discusiones que se generan hubo un conflicto. Alguien no tiene la más maravillosa idea, estoy siendo irónico, pero más allá de ser violento, de ir y agredirlo de esta pasado manera. De alcohol, de droga, digo, más allá de ser violenta la persona esa, ¿no? El agresor se llama Gastón Omar Álvarez, tiene 40 años, estaba a bordo de un Chevrolet Zafira y justamente lo que tenía era esa parte de la llave del ataque, y además él también tenía su rostro lastimado. La causa, porque se abrió una causa lógicamente, se caratuló como tentativa de homicidio contra este jugador de la Madrid, que vive para contarlo. Esta imagen no es inteligencia artificial, no es una broma, no es maquillaje, sino que literalmente su agresor le clavó una llave en el medio de la frente, le fracturó el cráneo, pero afortunadamente los médicos del Hospital de Cruce de Varela pudieron salvarlo.